Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Matías Jove, de la asociación Cuba en Transición, que es una asociación española a pesar de su nombre. Buenos días, Muy es buenos española días. Y todos somos españoles. Buenos días, encantado de estar aquí, Luis. Bueno, hoy se cumplen 3 años de aquella escalada represiva de la dictadura cubana que puso fin a lo que eran unas protestas cada vez más continuadas y cada vez más intensas de la población, reclamando libertad, derechos políticos y una vida digna, ¿no? Y en ese tiempo, ¿cuál es el balance en estos 3 años? Pues fueron unas movilizaciones importantísimas en Cuba, y yo creo que hay que recordar en estos 3 años, resaltar lo difícil que es manifestarse en Cuba y lo que supuso que decenas de miles de cubanos salieran a la calle como nunca se había hecho en 65 años desde el inicio de la Revolución Cubana. En prácticamente todo el país salió muchísima gente, y como desde ese momento todos los días y todos los meses se recogen protestas a lo largo y ancho de la isla. Pero yo creo que hay que poner el foco tanto en toda esa gente que se movilizaba como en lo que vino después, que yo creo que también es muy interesante, y es que estábamos en un proceso de blanqueamiento de la dictadura. Se hablaba de reformas, se hablaba de aperturismo, y lo que vimos ahí es que Cuba, una vez más, pues respondió con presos políticos, con detenciones arbitrarias, con cortes en Internet para parar cualquier tipo de disidencia, y al hacerlo, y esto es muy importante, violó una de las cláusulas sobre las que se fundamenta el acuerdo con la Unión Europea, que es la cláusula de derechos humanos. Con lo cual, en España, el gobierno de España tiene que decir algo. Ese silencio cómplice lo que vuelve a hacer es facilitar la financiación de un régimen totalitario, que un régimen totalitario básicamente es que lo tiene todo, y hasta que en Cuba no haya espacios de libertad, lo que estaremos haciendo es financiar una dictadura que machaca a los de dentro y financia pues todo lo que podamos pensar desde fuera, ¿no? También en España. Yo siempre recuerdo que ETA, el primer entrenamiento militar que tuvo fue precisamente en Cuba, ¿no? Porque es un estado fallido. Es como si un grupo de terroristas se hacen con un estado y lo utilizan para su agenda totalitaria marxista, ¿no? Que es lo que están haciendo durante esos 65 años. Se produce la escalada de represión en Cuba, el número de presos políticos pues supera hoy en día los 1100, ¿no? en Cuba. Utiliza técnicas de tortura, coacciones a las familias, y sin embargo siguen los acuerdos de Cuba con la Unión Europea, a pesar de que, como usted muy bien ha dicho, están incumpliendo las condiciones del acuerdo, que exigen para cualquier tipo de cooperación que se produzca un respeto a los derechos humanos. Pero no nos vamos a sorprender a estas alturas, ¿no? La Comisión Europea ha tenido una política exterior absolutamente abyecta, especialmente durante la etapa de Borrell. Ser abyecto donde los haya, y por supuesto el calificativo es mío, no pretendo que usted lo asuma, pero vamos, yo pienso que Borrell es un ser abyecto, y la política exterior que ha puesto en práctica es abyecta. Y al final, pues da igual que Cuba cumpla las condiciones o no, siguen los acuerdos de cooperación, como sigue el blanqueamiento de la dictadura de Maduro, a pesar del incumplimiento sistemático de todos los condicionantes que la Unión Europea ponía como excusa para poder continuar con esas relaciones con una dictadura que, en fin, pues reparte concesiones mineras y petrolíferas y esas cosas, ¿no? Pues efectivamente se trata de un engaño masivo mundial, y no solo en el caso de Borrell. O sea, recordemos que en el año 2016, que es cuando se inicia el segundo mandato de Barack Obama en Estados Unidos, Obama viaja a Cuba, se entrevista con Raúl Castro y comienza esa especie de carrera de buenismo, pero que venía impulsando desde hacía muchísimos años Borrell en Europa. Esta era la agenda del Partido Socialista en Europa. Y lo que pasa es que nos quedamos absolutamente indefensos,
porque estaban las repúblicas excomunistas, que evidentemente no querían ese trágala, ni muchísimo menos, y luego estaba España, que se dejó absolutamente engañar, ¿no? Estoy hablando del gobierno de España de ese momento, ¿no? Que aceptó. España es muy importante para todas las relaciones con Cuba, ¿no? Entonces aceptamos o no fuimos capaces de defender una cosa que era una locura, y hoy sabemos que el número de presos políticos se ha multiplicado por 8 desde entonces, y Cuba está exportando la tortura. Quien practica la tortura en Venezuela, que es una tortura terrible, no son venezolanos, son cubanos. Quien realiza la injerencia en Cataluña, en el proceso, no son venezolanos, son cubanos, porque son quienes han tomado ese país y están exportando con muchísimo dinero en ese momento, pues con estas formas totalitarias y esa agenda política que es absolutamente destructiva, y como pone en el informe, ¿no? Que se ha llevado por delante decenas de miles de muertos, torturados, ejecuciones extrajudiciales. Entonces, financiar un régimen como el de Cuba es suicida. Y sin embargo, se hace. Y sin embargo, se tolera a Venezuela todo. Y por supuesto, siempre hay una razón detrás, que es económica, es decir, el dinero que se puede sacar con concesiones en Venezuela, y que es también ideológica. Resulta que es que son dictaduras genocidas y asesinas, pero amigo, es que son de los nuestros, ¿no? Es que son dictaduras de izquierda. Eso es lo que es absolutamente triste, ¿no? Que han pasado muchísimos años, ha venido muchísima gente fuera, se ha escrito muchísimo, y hay, iba a decir, una parte de la izquierda, yo creo que la izquierda en general sigue enamorada de esos mitos, pues con los que creció, ¿no? Con un póster de Che Guevara en la habitación, ¿no? O sea, ya decía el Che Guevara el sueño del revolucionario, ¿no? Que tenía que ser una selectiva, fría y electiva máquina de matar, ¿no? O sea, la muerte y el terror es una parte de ese proyecto totalitario que es Cuba, y lo tienen dentro y lo tienen fuera, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena que ese debate haya salido de la opinión pública y que sigamos financiándolo, ¿no? Pero hay una cosa, vamos a ver, el Parlamento Europeo no ha instado en numerosas ocasiones a aplicar la cláusula que exige cortar la cooperación con Cuba por la falta de respeto a los derechos humanos. El Parlamento Europeo insta a que eso se haga, pero es la Comisión Europea quien se ha negado a hacerlo. Efectivamente, no la Comisión, sino el Consejo. O sea, al final el Parlamento, que es el órgano más democrático de la Unión Europea, es el que elegimos nosotros. Es el único órgano. Bueno, es el único órgano democrático de la Unión Europea. No lo ha dicho una ni dos, sino hasta en 6 ocasiones. Ha hablado alto y claro diciendo que se active esa cláusula de derechos humanos que suspendería el marco por el que Cuba está recibiendo cientos de millones de euros, y ha votado en reiteradas ocasiones, y el Consejo no ha escuchado. Y ninguno de los países que ha tenido una relación importante con Iberoamérica durante todos estos años, en particular España, ha dicho algo. O sea, recordemos que hace 3 años, mientras estábamos hablando de la violación de derechos humanos, el gobierno de España tenía un debate sobre si Cuba era o no una dictadura, y lo que ha venido después es un silencio cómplice de un gobierno que le incomoda hablar de Cuba, porque al final está enseñando las miserias. En ese momento, por cierto, el que era embajador de España en Cuba no era un diplomático, era un amigo, a ver si adivináis de quién, de Ábalos. ¡Hombre! Entonces, esa es un poco, es la mafia, ¿no? con la que estamos jugando, pero que insisto, que estamos financiando mientras el españolito no dice nada, ¿no? O porque no se entera, o porque es más cómodo no denunciarlo. Bueno, pues ¿y alguna esperanza que podamos dar? O... Pues mira, yo creo que sí, y precisamente este tercer aniversario es muy esperanzador. Hoy Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá, que yo creo que fue el disidente que logró movilizar más a la sociedad civil cubana, es que una tercera en ABC, donde empieza precisamente por ahí, que el pueblo cubano está ganando. Y era lo más difícil. Lo más difícil es que en una sociedad dominada por el terror, la gente pierda el miedo. Lo que falta ahora es que la comunidad internacional apoye, o por lo menos no moleste, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a intentar.
Bueno, pues don Matías, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la labor que hacen. ¿Cómo puede alguien ponerse en contacto con ustedes, con la Asociación Cuba en Transición? Pues yo creo que lo mejor por internet, a través de las redes sociales. Bien, ¿y el perfil es? Cuba en Transición. En Twitter. En Twitter. @Cuba en Transición. Eso es. Todo junto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Luis. Encantado de estar aquí. Gracias.